¿Cómo les va? Bienvenidos. Hasta ahora abrimos nuestra agenda. Hoy en Brasil hay paro nacional contra los recortes educativos y en contra de la reforma jubilatoria. El presidente Bolsonaro activará un diálogo. Preguntamos para achicar las diferencias. ¿Lo ven posible? ¿Esto puede ocurrir? Además, China y Cuba también hoy van a estar como tema de análisis presente en esta agenda abierta. Le muestran al mundo a estos dos países la eficacia de su relación bilateral. Preguntamos, ¿se viene una nueva etapa en sus vínculos? Allí los dos temas para empezar a opinar ya en redes sociales. Recuerden que tenemos presencia en Twitter con @telesuragenda_abierta y @telesuragenda_abierta, todo junto en la red social Instagram. Me voy a estas imágenes que ocurrieron hace 2 horas aproximadamente, un poquito más. Fuerte temblor sacudió El Salvador, madrugada de este jueves. Magnitud preliminar 6.6, decíamos a través de nuestras redes sociales. Hay países afectados: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México. El Salvador, a 40 kilómetros de Olocuilta, fue el punto donde se desarrolla este evento. 5,03 de la madrugada, hora local, hora del Salvador. Atentos entonces, se han reportado algunos daños, pero hasta ahora no hay fallecidos ni hay víctimas mayores. Presten atención a cómo se dieron los hechos, allí tienen la imagen, allí pueden ir conociendo un poquito de cómo se daba este evento muy tempranito, 5,03 de la mañana, El Salvador. Empecemos. Este jueves, estudiantes, profesores y trabajadores ocupan las calles de Brasil para rechazar las políticas de la administración Bolsonaro. Se prevé la realización de actos en 150 ciudades brasileras y 11 países. Los brasileños y brasileñas protestan contra el recorte del 30% del presupuesto para la educación pública en el segundo semestre del año, lo que puede llevar al cierre de al menos 15 universidades. También marchan contra la propuesta de reforma de pensión que aumenta la edad mínima y el tiempo de contribución fiscal para jubilarse. Además de desestimular la reforma de pensión pública para inaugurar fondos de pensión privados, una demanda de los bancos y del capital financiero, la fecha de hoy es solo el comienzo de una agenda de movilizaciones que empezó el pasado 15 de mayo y culminará el 14 de junio con una huelga general. Porque si el presidente nos dice idiotas es porque él tiene miedo de lo que dijimos, tiene miedo de nuestra fuerza. Pero los idiotas que él nombra están en las calles para defender un Brasil mejor. Y a partir de hoy Bolsonaro será así. Cualquier cosa que usted intente hacer que afecte nuestro futuro, que ataque nuestros derechos, la respuesta es calle, pueblo en la calle. En contrapartida, los jefes del Poder Ejecutivo, Judiciario y Legislativo firmaron esta semana un pacto nacional para aprobar las reformas hasta el 10 de junio. Hoy será un día más de confrontación entre el pueblo y el gobierno. ¿Quién ganará la batalla? El análisis a continuación en Agenda Abierta. Fíjense esa imagen, ataque justamente contra los trabajadores. Tenían allí esa imagen tan potente que da una muestra, una panorámica de lo que vive Brasil. La Unión Nacional de Estudiantes está publicando una lista confirmando protestas para todas las capitales del país hoy. Tienen la etiqueta Tsunami de la ubicación. Allí en redes sociales se están mostrando también imágenes de esta movilización que planean será multitudinaria. Rede Brasil Actual dice el 30 de mayo y la huelga general, porque educación y previdencia movilizan. Presentamos una lista de estas 10 razones relacionadas con pensiones, eso es previdencia, y educación para los trabajadores, estudiantes y profesores que entienden con igual importancia los hechos. Vamos a leer algunos. El primero, reforma de pensiones, es el fin, lo están planteando, del derecho a la jubilación de millones de trabajadores. Los recortes en la educación perjudican la enseñanza básica, de básica a posgrado. ¿Cuál es la política para generar empleo y renta? La política que ejecuta el gobierno de Bolsonaro. Primer trimestre de este año faltó trabajo para 28 millones de trabajadores, pero hasta ahora el gobierno no ha presentado siquiera una propuesta que de hecho contribuya a calentar la economía y que genere empleo y renta. Cuando hablan de renta, los brasileños se refieren también al ingreso que tiene el fisco. Cuando uno paga sus impuestos, ese dinero va a una bolsa, a una hucha, y de ahí justamente es donde va a salir el dinero para trabajar, para pagar a aquellos trabajadores que ya están fuera del circuito productivo, los jubilados y los pensionados.
UOL dice, Mineducación pide y Moro, el juez Moro del Ministerio de Justicia, pone la Fuerza Nacional en el Ministerio en día de protesta. Así está planteado ya un nuevo episodio de represión contra quienes hoy estén en la calle luchando por lo que consideran justo. De acuerdo con el orden público, que ahí lo tienen con indicación oficial, esta medida tendría carácter temporal solo el día de hoy, pero el ministro Sergio Moro dejó el plazo en abierto y esto representa que el ejército podrá estar más días en las calles y no solamente hoy, el día de paro, porque el ejército insiste en su función de proteger el orden público. Folha de Sao Paulo dice, jueces y partidos ven en riesgo la independencia del Supremo Tribunal Federal en este pacto denunciado entre Toffoli y Bolsonaro. ¿Quiénes son estas figuras? El presidente del Supremo Tribunal Federal fue criticado por otros jueces por haber firmado un pacto nacional con el presidente de la Nación, con Bolsonaro, y con los jefes del Congreso, con el objetivo, entre otros, de sacar adelante esta reforma de pensiones tan resistida en la calle. El principal argumento que tiene el Supremo Tribunal Federal es que seguramente en algún momento va a ser necesario apelar a esas medidas y juzgar controversias de estas reformas que son banderas del presidente. Entonces abre el espacio jurídico ya, no podría involucrarse en la defensa de esos temas si no tiene soporte jurídico para hacerlo. Allí justamente la razón del pacto. Y en el marco del Pacto Nacional, G1 dice, Supremo Tribunal Federal deberá decidir hoy si permite que el gobierno venda empresas estatales sin pasar por el Congreso. Si le permite privatizar sin pasar por el Congreso. Ahí la traducción completa. La Suprema Corte hoy se toma el día para asumir esa decisión, para dejar claro si se va a poder privatizar de esa manera y con eso le abren una bolsa enorme de espacio sin agujero final, una bolsa donde entra pero nadie se sabe para dónde sale en las finanzas del Estado. Planteado así las cosas, hemos visto portales y redes sociales hasta ahora, vamos a ir a sumar otros elementos gráficos. Después de la huelga del 15 de mayo, fíjense cómo el gobierno se echó para atrás y disminuyó en principio un anuncio de corte de 1,6 mil millones de reales, reales es la moneda brasileña, cerca de 300 millones de dólares, pero el recorte sigue siendo y por eso, como existen más de 4.000 millones de reales de recorte, más de 1.000 millones de dólares, por eso justamente los trabajadores están en la calle y denuncian los impactos de estos recortes. En la educación, si eso pasa, el impacto puede llegar a 6.000 millones de dólares. Implica recortar 41,9% del presupuesto de ciencia y tecnología para el 2019, 95% en investigaciones científicas que hacen universidades e institutos federales públicos. Luego, si sigo avanzando en otros puntos, 90% de los fondos de costeo ya han sido bloqueados por Temer. Recuerden, gestión anterior, 15 instituciones anunciaron que van a tener que cerrar las puertas antes de fin de año. En las protestas con más de 1 millón de personas el 15 de mayo pasado y con actos en 150 ciudades y 11 países este 30 de mayo, están denunciando justamente esta situación. Al frente de las manifestaciones, fíjense que también el presidente de la Suprema Corte, Díaz Toffoli, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, firman un pacto nacional. Yo les conté que esto está siendo muy denostado en Brasil, porque implica justamente reforma tributaria, pacto federativo, donde ambos pueden aumentar los impuestos sobre productos de consumo, pueden variar el IVA. Esto ya lo ha esbozado Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, y esto implica entonces un aumento de carga tributaria para todos en Brasil, para los ciudadanos en general. Si sale adelante una reforma de pensión, van a aumentar el tiempo en el cual un trabajador tiene que contribuir para poder jubilarse y también van a aumentar la edad mínima para jubilarse. Cuando hablan de que hay una nueva política de seguridad pública, esto implica un paquete anticrimen del juez Sergio Moro que necesita llevar dinero a la policía militar para avanzar justamente con otras situaciones que tienen visos de represión. Cuando hablan de desburocratizar la maquinaria pública, justamente se refieren a esto. Danay Galetti a esta hora suma la información. Danay. Ahí la esperamos. Ahí viene ya. Y también vamos a ir reportando otros hechos.
también ya el invitado, estamos viendo si lo confirmamos. Vamos entonces al invitado. Mientras tanto, Danay asume el punto para ir a actualizar lo que está pasando hoy. Me voy con Joao Férez. Joao, bienvenido, politólogo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué esperamos para hoy? Muy bien desde aquí, en la medida de lo posible, ¿no? En un pueblo bloqueado, pero aún así salimos en el día a día a lucharla. ¿Qué situación tienen ustedes allí? ¿En relación al gobierno en general o a las protestas de hoy contra los cortes en la educación? Las dos cosas. Las y dos también cosas. hoy la situación judicial, terminaba de decirlo, va a ser muy importante justamente con esta decisión que asuma el STF. La situación es muy compleja y muy caótica, mira, porque lo que pasa es que nosotros, cientistas políticos, politólogos, ¿no? Tenemos una gran dificultad de prever lo que pasa, porque el comportamiento del presidente, de la presidencia, en relación al Congreso, a los medios de comunicación, al judiciario también es completamente atípico. Entonces, a veces hablan mucho, pero no hacen muchas cosas. Otras veces hacen cosas que los medios no divulgan. Entonces, es bien complicado. Por ejemplo, en la educación, yo estoy en una universidad pública acá, hay un riesgo muy grande que el gobierno va a cortar la financiación del posgrado, particularmente en las ciencias sociales y humanidades, las ciencias humanas, ¿no? Y esa es una cosa que el gobierno anunció que iba a hacer, pero aparentemente no tenía medios de hacerlo. Pero ahora se comprende que ellos tienen aparentemente un plan de más larga duración, porque van a cortar esos fondos, esta financiación, cambiando la manera como los programas son evaluados por el gobierno. Entonces es eso, así, el gobierno habla mucho, produce mucho calor con la habla, porque todo tipo de protesta, no solamente popular, los diputados también, la clase política no está nada contenta con el comportamiento del gobierno, del presidente del gobierno, pero a veces también hace cosas que no son públicas, entonces para eso es muy difícil movilizar a la gente, ¿comprendes? Porque no hay información. Entonces la situación es bien compleja. A mí me parece que las protestas de hoy marcadas contra los cortes de financiación a la educación van a ser también masivas. No sé si van a ser tan grandes cuanto las del 15M, del 15 de este mes, pero ciertamente serán más largas que la de Bolsonaro, que fueron el sábado pasado. Pero lo que pasa es que aún no sé cómo los medios de comunicación van a noticiar las protestas de hoy. Porque que me pareció es que la primera protesta muy masiva contra los cortes de Bolsonaro la cobertura de los medios fue bien positiva en favor de los protestantes, los manifestantes. Pero también en la manifestación de Bolsonaro, que fue bien chica, pero lo que pasa es que los medios le dieron una importancia más grande de lo que en verdad tenía, y hicieron eso al mismo tiempo como cambiando la manera como la manifestación fue presentada, porque la manifestación en verdad fue una manifestación contra el sistema político, contra el judiciario, contra las instituciones democráticas, pero los medios la presentaron como manifestación en favor de las reformas neoliberales de Bolsonaro, ¿comprende? Porque ellos también son. Entonces aprovecharon ahí las protestas del campo bolsonarista para presentarlas como protestas en favor de reformas que ellos son también favorables. Entonces, toda esa complejidad que yo estoy hablando me lleva a tener una posición que no es muy clara acerca de lo que puede acontecer hoy en los próximos días. Es bien, bien difícil.
Sabes que ya hace varios días Bloomberg, un sitio especializado en economía, viene levantando cambios de tesitura justamente sobre la economía en baja, época de vacas flacas en Brasil. Y publica el 29 de mayo, economistas crédulos y decepcionados replantean el futuro de Brasil. Y de una vez Bloomberg va a las razones de la debacle. Cuando uno empieza a abrir ya el artículo, habla de que existen razones de la debacle y citan voces de distintos economistas. Uno de ellos indica que pensó que la confianza de los inversores en Brasil se mantendría y que esperaba una rápida aprobación de la reforma. Como está tomando mucho más tiempo del esperado, vemos justamente lo que está pasando hoy. Y yo ahí te pregunto, Joao, esta dilatación a la hora de asumir la decisión de ir por la reforma tiene mucho que ver con el pulso en las calles. ¿No impondera entonces también a los movimientos sociales a que estire esta decisión Bolsonaro y que pueda de alguna manera dilatar y poner en marcha medidas de reactivación de la economía? A mí me parece que el pueblo en las calles es solo un elemento, porque si Bolsonaro tuviera una estrategia parlamentar más seria, más bien organizada, tal vez o ciertamente pasaría las reformas sin reacción del pueblo o una reacción muy grande. A mí me parece que la organización de las protestas que ahora están ocurriendo son más de responsabilidad, no propiamente de aquellos que van a ser perjudicados por la reforma de las pensiones, pero por los jóvenes y los profesores, por la razón de la educación. Entonces hay ahí una cosa, dos temas que están relacionados siempre, ¿no? Porque es una cuestión también, y la cuestión de jubilación es importante para los profesores, pero que hay ahí y en ese acto de protestar en contra de los cortes de la educación, también protestan contra las reformas. Pero lo que pasa es que como Bolsonaro tiene una relación muy mala con el Congreso, el hecho de que las masas o una cantidad grande de gente está en las calles protestando contra Bolsonaro es también algo que concurre, que ahí da fuerza también a el conflicto entre el Parlamento y Bolsonaro, ¿comprenden? No le auxilia en la pauta de las reformas. Entonces, a mí me parece que sí, él tiene un problema muy grande con esa reforma, porque lo que pasa es que Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de los Diputados, ha dicho eso más de una vez, que él particularmente, su base, que es una base muy conservadora, pero larga en la Cámara, ellos no son contra la reforma de la Previdencia, pero lo que pasa es que una vez que la reforma de la Previdencia, depende de qué versión de la reforma están hablando, ¿no? Tiene costos políticos, o sea, mucha gente va a quedar muy enojada con el cambio de las leyes, de las reglas, ¿no? Entonces hay un costo. Este costo los diputados no quieren asumir solo para ellos. Y Bolsonaro quiere como que ahí dejar todo el costo para el Parlamento, y él ahí pues, como si ganara solamente para él el hecho heroico de pasar las reformas, ¿comprende? Posar ahí de héroe de las reformas. Entonces las cosas están muy mal arregladas entre los dos poderes. Y eso, las protestas contribuyen para aumentar este disenso, este conflicto. A mí me parece que esa es la función ahora dentro del contexto político institucional. Este es el papel de las protestas ahora. Gracias, Joao. Un gran abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Recuerden que les prometí ir con Danay Galetti a suelo brasileño y ver cómo está todo hoy, cómo se van desarrollando los preparativos, y ya en algunos lugares, de hecho, se van abriendo los espacios para las protestas. Me voy con Danay. Vamos, compañera, bienvenida.
Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto, para este jueves 30 de mayo están previstas movilizaciones convocadas por estudiantes y profesores contra los recortes presupuestarios en las universidades e institutos federales del país. Esta marcha es la segunda que se va a realizar con este motivo en el mes de mayo. Recordemos que la pasada, realizada el 15 de mayo, reunió a más de 1 millón de personas en al menos 200 ciudades del país. En esta oportunidad se piensa que en 150 urbes ocurran estas manifestaciones que, como ya le decía, es contra el 30% de los recortes presupuestarios planificados por el gobierno de Jair Bolsonaro. En abril último, el ministro de Educación había anunciado que se iba a recortar a 3 universidades, la de Brasilia, la de Río de Janeiro y la de Bahía, por el alboroto que ocurría en este tipo de espacio, aludiendo a las manifestaciones que habían acontecido en los institutos de altos estudios contra Bolsonaro durante la campaña, y en el caso de la Universidad de Brasilia había recibido al ex candidato a la presidencia Fernando Haddad unos días antes de ese anuncio. Los estudiantes también protestan contra la reforma de la Previdencia, y estas manifestaciones, tanto la del 15 de mayo y la de este 30 de mayo, son la antesala de una huelga general convocada para el 14 de junio próximo contra la reforma jubilatoria y todos los retrocesos sociales que representa el gobierno de Jair Bolsonaro. Otra de las cuestiones que argumenta el Ministerio de Educación para estos recortes en las universidades del país es que los profesores fomentan la cultura marxista a los estudiantes, y los propios estudiantes dicen que lo que pasa es que el gobierno se opone a toda la democracia, a toda la creación, a toda la ciencia que fomentan las universidades brasileñas. Estas 3 primeras, incluso las que fueron nombradas para los recortes en un primer término, ya está extendido a todas las universidades e instituciones federales del país, son de las 3 mejores en el país. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay. Me voy a revisar respuestas a nuestro interrogante en Twitter. Estamos diciendo, Bolsonaro va a activar entonces, a raíz de lo que pasa hoy con este paro nacional, va a activar un diálogo para achicar diferencias. 59% dice no le interesa, 32% opina que no y un 9% dice sí. Ahí tienen entonces las respuestas a nuestra pregunta. Tengan en cuenta que hay 20 horas por delante para que sigan participando, para que sigan sumando información, para que escriban un poquito más y vayan contando su opinión acerca de los hechos en Brasil. Quiero irme a la pausa mostrándoles una buena noticia con esta idea de todos los días ir recomponiéndonos un poquito. Miren qué bonito, esta imagen es de verdad, no está pintada ni fabricada ni nada de eso. Es cortita, les cuento. Producto de una alianza colaborativa, los créditos del video corresponden a Corporación Pueblo Patagonia. Se pudo registrar la presencia de este animal que estaba en peligro de extinción en la zona de Pueblo y Cochamó, Patagonia. Esto es una gran noticia para Chile y para la región de los lagos. Miren qué hermoso animal. Hay que cuidar lo que tenemos, ¿sí? Y eso implica todo lo que nos da la Pachamama. Pausa rápida. China y Cuba refuerzan lazos de cooperación en medio de hostigamientos por parte de Estados Unidos y el poder financiero e industrial. Luego de una fructífera reunión con el Kremlin, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, arribó a China para ratificar los convenios entre la mayor de las Antillas y el gigante asiático. La iniciativa de la Franja y la Ruta, la cooperación en sectores como el comercio, energía limpia, agricultura, turismo, biofarmacia y telecomunicaciones fueron los principales temas a tratar entre La Habana y Pekín. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció su irrevocable respaldo a la lucha de Cuba contra la injerencia extranjera, el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos. Ambos cancilleres resaltaron el peligro potencialmente destructivo para la soberanía de los países la aplicación de los instrumentos jurídicos como el título 3 de la ley Helms-Burton contra Cuba y la extorsión continua bajo la figura de sanciones coercitivas que tienen como objetivo debilitar las economías y finanzas nacionales con fines políticos contra gobiernos como Venezuela e Irán.
Además advierten la creciente amenaza y radicalización del unilateralismo ante el surgimiento de una alternativa multipolar para los países marginados por la modernidad occidental. La paz y el diálogo son los conceptos fundamentales para establecer una cooperación efectiva entre Latinoamérica y Asia, basándose en el respeto a la soberanía y los intereses respectivos de cada país. Hoy en Agenda Abierta haremos un repaso de las relaciones entre Cuba y China, además de la importancia de la gira internacional del canciller Bruno Rodríguez. ¿Qué dice Radio Reloj? Cierra canciller cubano su visita a China. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, puso fin a esta visita oficial. Estuvo 2 días en China con intercambios con más líderes y otras actividades formales. Bruno Rodríguez destacó que en esta última jornada lo recibió el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es el máximo órgano asesor del país. Luego dio un recorrido por lugares de interés cultural. Cumplió una agenda considerada extensa, conversaciones con sus homólogos, con altos dirigentes del Partido Comunista, quienes apoyaron la lucha que lleva adelante Cuba contra el bloqueo económico, financiero y comercial que le aplica Estados Unidos. Además, Cuba Debate muestra que la cooperación científica Cuba-Estados Unidos se deteriora con Trump, que se han visto degradadas estas relaciones y todo esto se está dando bajo la presidencia de Donald Trump. Hay una decisión de empañar la cooperación científica y médica bilateral y esto lamentablemente repercute en tratamientos de enfermedades infecciosas y hasta preservación de arrecifes de coral, también en otros aspectos de la vida de los ciudadanos en Cuba. Los académicos de ese país denunciaron la semana pasada que Estados Unidos, por ejemplo, negó visas a más de 200 profesores e investigadores que estaban invitados a un congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se hizo en Boston este mes. Estamos mostrando algo de lo que pasa cuando un país niega posibilidades a ciudadanos, en este caso de Cuba, por ejemplo, para ir a capacitarse, para ir a estudiar, para ir a tomar opciones de tratamientos de salud, y no porque Estados Unidos se lo esté pagando, simplemente tiene que darle visa y acceso a su territorio para que esas acciones se generen. Muestro además también Xinhua. Cuba y China profundizan el intercambio cultural con la firma de un nuevo acuerdo editorial, un convenio de cooperación que firmaron la colección Sur Editores de Cuba y Editorial Jiangsu Phoenix, Literatura y Arte de China. Un documento que expande estos nexos, que incluye la publicación de 6 nuevos escritores chinos en Cuba y 3 autores cubanos en China. Ampliar este capítulo también y ese mercado de lectores es sumamente importante. Entre ellos está un poeta muy reconocido y ensayista como lo es Roberto Fernández Retamar. Ahí van teniendo algo de lo que se logró, ahora les amplío, que implica, cuando hablan de reforzar acuerdos, que implica remodelar toda una estructura y modernizar toda la empresa electrónica de Cuba, ampliar la línea automática para la producción de paneles solares, la asistencia técnica de China en acuicultura, en el desarrollo de biotecnologías, que es algo que hacen de manera conjunta, en intercambios científicos, técnicos de innovación, en sectores industriales y agrícolas, también en sectores culturales, médicos, educativos y formativos, en todo lo que se necesita para levantar infraestructura energética y de transportes. Allí van teniendo algunas precisiones. Me voy con Fabiola López a esta hora a conocer más de cómo se vive en Cuba esta alianza estratégica y los resultados tangibles. Fabiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcela? Un gusto en saludarte desde La Habana. Bueno, ya has estado haciendo un amplio repaso al recorrido que ha estado haciendo el canciller cubano por esta visita oficial de 2 días que concluye hoy. Ha dicho el mismo canciller cubano, una visita productiva y amistosa. Y los medios que han estado reportando la visita dicen que ha sido intensa y fructífera. Ya tú lo decías ampliamente,
pero bueno, solo ratificar algunos de los puntos importantes. Recordar que el año que viene, en el 2020, se están cumpliendo 60 años de relaciones entre Cuba y China. Recordar también que Cuba fue el primer país de este hemisferio que estableció relaciones con China, por eso es muy importante que 60 años después estas relaciones se estén profundizando y sean ejemplos de cooperación en todos los ámbitos, como ha dicho el propio canciller cubano. Muy importante la reunión que tuvo ahora en las últimas horas con el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Este es el máximo órgano asesor de China, y el señor Wang Yang decía que estaba dispuesto a profundizar estas relaciones. Recordemos también que entre los primeros países que visitó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuando asumió el poder en Cuba fue precisamente en una de las primeras giras a China, y ahí, bueno, se ratificaron las buenas relaciones, los lazos de amistad, y ha dicho el canciller chino, que es el anfitrión del canciller cubano en esta visita, que su país estaba listo para probar las oportunidades y la cooperación en los más disímiles sectores, en el turismo, en la biofarmacia, en la agricultura, en las telecomunicaciones. Muy importante ha sido que todos los líderes chinos y el canciller que se han reunido con Bruno han ratificado la posición histórica y tradicional de China en apoyo a la lucha que libra Cuba en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos, y a su vez Cuba ha dicho que está en contra de cualquier medida coercitiva, unilateral, cualquier medida de guerra comercial o tarifaria, y ha dicho que apoya la tecnología china, que apuesta para su desarrollo por la tecnología china. Y algo de lo más importante que también se estuvo hablando en todas estas reuniones fue la situación de Venezuela, y decían los cancilleres que era importante fortalecer la comunicación con la comunidad internacional para contribuir a una salida política a la situación de Venezuela. Ellos coinciden en que la salida más apropiada es, por supuesto, el diálogo. Ha sido, te reitero, una visita, como ya estábamos viendo, muy provechosa, muy fructífera, que viene realizando el canciller cubano procedente de Bruselas. Estuvo en un primer momento allá y conversó con Federica Mogherini sobre la activación de la ley Helms-Burton y sobre la situación de Venezuela también, y también estuvo conversando en Rusia con el canciller Sergei Lavrov sobre estos mismos temas. Es una idea esto de que Cuba, a pesar de que se arrecie el bloqueo contra la isla, no está sola y mucho menos aislada, Marcela. Muchas gracias, Fabiola. A propósito de este nuevo capítulo justamente en estas relaciones, fíjense que en red social Twitter tenemos una pregunta apuntando justamente a esto. Dijimos, China-Cuba le muestran al mundo la eficacia de su relación bilateral. Y preguntamos, ¿se viene una nueva etapa en sus vínculos? Y mire cómo ya hasta ahora, son las 9 de la mañana, lo pusimos 7:24, cómo ya hasta ahora hay 198 votos y sí apabullante, 78% dice sí, se viene una nueva etapa en estos vínculos China-Cuba. 5% dice no y un 17% indica no sé. Con lo cual, con estos datos, esto a mí me da tela para ir justamente a cuando volvamos de la pausa y nos metamos en el análisis de este presente de China-Cuba, ¿por qué está esta percepción ya en redes sociales de que sí se viene un nuevo capítulo en esta bilateral? Pausa y regresamos. En Cuba hay un espacio muy reputado, que es el Centro de Investigaciones de Política Internacional. Su máxima autoridad allí, el subdirector, en verdad, en un momento y ahora director, CIPI, es Santiago Pérez. Me está esperando ya, así que voy a darle la bienvenida y voy a entrar de lleno a analizar justamente este capítulo Cuba-China con esta nueva etapa que se abre de trabajo entre ambas naciones y pueblos. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal, Marcela? Gusto una vez más estar contigo y saludo a tus televidentes. Muchas gracias. ¿Cómo vive Cuba? ¿Considera en principio que es una nueva etapa esta gira del canciller Bruno Rodríguez por suelo chino? Y luego, ¿cómo vive
este nuevo espacio, teniendo en cuenta que la ley Helms-Burton es un hecho y genera el daño a la población cubana? Marcela, yo creo que la etapa la abrió la visita del presidente Díaz-Canel a Beijing en noviembre del 2018 y esta es una continuación de aquella etapa. Recuerdo en la entrevista con el presidente Díaz-Canel, el primer secretario del Partido Comunista de China y presidente de China, Xi Jinping habló de que Cuba era un país hermano, un camarada y un amigo entrañable de China, y lo mismo repiten las autoridades cubanas, de una relación histórica, una relación entrañable con China, con posibilidades tremendas del desarrollo de las relaciones bilaterales. Porque, como bien señalaba Fabiola, esto es parte de una estrategia también mucho más general de la política exterior cubana. Recuerda el viaje que hizo por la Unión Europea, la entrevista con Federica Mogherini, en Rusia, que es otro actor clave en la arena internacional, al mismo tiempo que el primer vicepresidente está en Sudáfrica. Recientemente hemos recibido al canciller de Turquía. Hubo aquí el consejo consultivo antes de la gira del canciller Bruno del ALBA TCP. Es decir, estamos en presencia de un despliegue internacional importante de la política exterior cubana en función, por supuesto, de los intereses propiamente de Cuba, pero también para ayudar a generar este mecanismo internacional de crear un frente amplio frente a las políticas unilaterales de la administración. Fíjate que las autoridades chinas, también las autoridades rusas, se opusieron a la proyección de la doctrina Monroe en América Latina, y en ambos casos, y también en los países de la Unión Europea, con el canciller turco, una oposición a la Helms-Burton, porque se trata de cómo enfrentar esta arremetida unilateral y agresiva de la administración norteamericana, además de los intereses normales que siempre han existido entre Cuba y China, Cuba y Rusia, y Cuba con los países de la Unión Europea. Entonces, el papel de la política exterior cubana con esta gira del canciller está siendo mucho más evidente, y también la solidaridad con Venezuela, yo creo que es un punto importante. Fíjate que en las conversaciones con Federica Mogherini y con la canciller de Suecia se habló de la importancia del diálogo de respeto con el gobierno soberano de Venezuela. Entonces, es una gira, como bien ustedes han planteado, de mucha significación para la proyección externa de Cuba, pero también para las relaciones internacionales. Ya propiamente con relación a la Helms-Burton, mira, ya conocemos esto es una ley del año 96. Evidentemente, este equipo que está asesorando a Trump en la política hacia América Latina y en la política hacia Cuba tiene casi 3 décadas detrás en su calendario. En Cuba se ha incrementado el sentido de condena y de repudio a esta ley, porque es una ley que, fíjate que le da, esta ley siempre ha estado vigente, excepto la aplicación del capítulo 3 que le permitía a ciudadanos norteamericanos, y que antes no eran ciudadanos norteamericanos, es decir, a los cubanos que fueron expropiados, nacionalizados o propiedades confiscadas, levantar juicios o demandas en tribunales norteamericanos. El pueblo cubano, una vez más, está viendo de qué se trata con la administración norteamericana, que además en la ley, en el capítulo 2, plantea que hay que crear unas autoridades de transición en Cuba dirigidas por un procónsul norteamericano. Entonces, como que es un poco más de lo mismo, pero realmente son peligrosos porque, como ustedes han dicho en sus múltiples programas, Estados Unidos está en un proceso de declive hegemónico, que no es rápido, que no es en todas las dimensiones, y está como el tigre herido dando zarpazos de agresividad. Ya lo vemos en el caso de Venezuela, ya lo vemos en el caso de Cuba. El pueblo cubano tranquilo,
sereno, sabiendo con quién nos enfrentamos y ampliando los vínculos internacionales. Cuba no está sola, Cuba tiene oportunidades. Yo creo que esto es muy importante, este mensaje. Gracias, Santiago. Mientras nos preparamos a cerrar el tema, me metí en el sitio del Centro de Investigaciones de Política Internacional y quiero comentar a la audiencia en el mundo en este momento la importancia de abordar un texto que se llama Metamorfosis de la Intervención. Y yo mientras te oía pensaba en esta metamorfosis. Está firmado por Leila Carrillo este texto y está aquí promocionado como un amplio y profundo estudio histórico, jurídico y político de la injerencia internacional en todos sus aspectos y manifestaciones, desde la brutal intervención de las potencias imperialistas en asuntos de países menos desarrollados hasta las misiones de paz en Naciones Unidas. Está planteando un tema que, como vemos, ahí estamos mostrando el texto en pantalla, Santiago, que como vemos los ciudadanos cubanos manejan, dominan y están dispuestos justamente a seguir poniendo el hombro en esta batalla que implica decirle que no a ese país que quiere ejercer supremacía en unos estados, como lo está planteando aquí Leila Carrillo en su texto. Gracias, Santiago. No, gracias a ti, Marcela, y mientras más sepamos de Estados Unidos y mientras más sepamos de relaciones internacionales, es mucho mejor, y de aquí lo que el presidente Díaz-Canel todo el tiempo está hablando de la importancia de la academia, de las universidades en el conocimiento y en la interacción con la política exterior y con la opinión pública. Y gracias a Telesur, que es maravilloso, y gracias a ti. Ahí nos quedamos con el corazón henchido de alegría, de tomar un airecito justamente y seguir haciendo nuestra tarea con esas palabras tan bonitas que nos daba nuestro invitado. Ya les comenté, les mostré antes las respuestas, les mostré de manera apabullante cómo está ganando justamente la opción de que estamos en un nuevo capítulo en estas relaciones China-Cuba, aunque nuestro invitado decía, ese nuevo capítulo lo marcó la visita del presidente de Cuba, Díaz-Canel, a suelo chino. Me preparo a ir a otro cambio. Se vienen las noticias económicas en este programa, en este momento. Atención sobre todo los ciudadanos chilenos. ¿Por qué digo esto? Porque los temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, un punto que vamos a analizar hoy en nuestro programa Impacto Económico, esos temores generan debilidad en todo el crecimiento económico en el mundo y afectan el valor de nuestras monedas. Si vamos a ver lo que pasó con el peso chileno en la jornada de ayer, vamos a tener que se depreció, que perdió valor. En las últimas horas la cotización del dólar llegó a un máximo de 7-10 pesos en Chile. Analistas consultados por una agencia latinoamericana de noticias no descartan que si sigue esto por un tiempo prolongado, la confrontación que lleva adelante Washington generará que el dólar llegue a cotizarse en torno de los 716 pesos chilenos. La preocupación es tal que ya llegó al gobierno de Sebastián Piñera. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que debido a la importancia que tiene el dólar para la economía del país, puede generarse un impacto negativo y originar una subida de precios de todos estos productos que consume la población. Ahí es que se dan cuenta de las cosas. Pero no solamente podría disparar el precio de nuestra canasta básica, sino que también podría subir el precio de los combustibles importados. Y esto a Chile le preocupa. Por eso dicen hay que esperar a ver qué es lo que pasa la semana y muy atentos a esta situación. Mientras tanto, China sigue apostando a la reforma y a la apertura de su economía como estrategia para captar inversiones extranjeras. Les dije, la ralentización, la caída de la actividad económica es mundial, China lo tiene claro, emite una declaración el Consejo de Estado señalando que el país va a apoyar sus zonas nacionales de desarrollo económico y tecnológico para incorporar sedes regionales, centros de investigación y desarrollo de empresas transnacionales. El texto indica que buscarán racionalizar el acceso a los trámites de los proyectos de inversión y el apoyo a los inversores privados y extranjeros para desarrollar parques industriales distintivos. La declaración agrega que estas zonas de desarrollo promoverán cooperación entre empresas nacionales y extranjeras, que
Prometen va a tener trato justo, este entorno empresarial que va a ser transparente, predecible, en líneas con las prácticas internacionales. ¿Y por qué hace todo esto China? Porque lo que quiere justamente es subir inversión extranjera. Nos preparamos un cambio de tema, así van las cosas. Este jueves, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela debatirá el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por Primera Justicia, Rafael Guzmán, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por crímenes de odio y su implicación en el fallido golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Anteriormente, este órgano plenipotenciario ya había suspendido la inmunidad de otros 8 parlamentarios de la Asamblea Nacional en desacato por denuncias del Ministerio Público de haber cometido delitos como rebelión e instigación a la desobediencia legal. Entre ellos estaba el diputado Edgar Zambrano, quien luego fue detenido de manera preventiva. En la sesión de hoy de la ANC será definido si se mantiene o no la inmunidad parlamentaria del diputado del Partido Primera Justicia, Rafael Guzmán. En caso de que sea levantado el beneficio, el Ministerio Público de Venezuela deberá proseguir la investigación en su contra. Hoy, en Agenda Abierta, haremos un seguimiento del perfil del diputado Rafael Guzmán. Detalles de las acusaciones que hace la Suprema Corte venezolana contra el diputado del Partido Primero Justicia. Rafael Guzmán, allí tienen el nombre y su imagen. Lo acusan de conspiración, instigación a insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia legal. Allí planteados entonces estas figuras jurídicas, Luis Tavera nos cuenta un poco más de lo que está ocurriendo aquí en esta nación. Luisito. Hola Marcela, te saludo a ti y a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Venezuela continúa siendo noticia, y esto en el mismo contexto político que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia anunciaba esta detención o este inicio de investigación a los diputados que fueron involucrados en el intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril. Esto será debatido hoy en la Asamblea Nacional Constituyente como parte de las medidas que se están buscando tomar, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, para hacer justicia ante este plan que busca desestabilizar la tranquilidad y atacar la constitucionalidad de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro también en su agenda de trabajo ponía en contexto lo que es de la denuncia del bloqueo financiero que mantiene el gobierno de los Estados Unidos, y ha dicho que esto forma parte de otro de los componentes en el golpe de Estado en desarrollo que se busca aplicar en contra del marco constitucional de su presidencia. También anunciaba lo que se ha dado y es noticia en Venezuela, que es el segundo acercamiento entre las partes políticas de esta nación suramericana como vía factible para poder dirimir las diferencias políticas que surgen en este mismo panorama, mientras que los ciudadanos se mantienen en una denuncia de asedio internacional que mantiene la administración de Donald Trump. Es la información oficial que se mantiene hasta ahora. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para actualizarles a ustedes, no solamente por las redes sociales, sino a través de las pantallas de Telesur. Muchas gracias, Luisito. Me prometieron también sobre el final resultados futbolísticos de ayer. Si nos da el tiempo, vamos rápido con esto. Recuerden que también en Telesur nos estamos preparando a cubrir el evento Copa América. Van a tener una gran sorpresa allí. Ya les voy a ir contando más. Serán días que deje este espacio para ir a activarme en modo fútbol. Así que vamos a aprovechar Baku is Blue, el Chelsea, publicando esta información. Como ven, red social Twitter. ¿Qué es lo que está pasando allí? Se jugó la final de la Europa League, de la Liga Europea, entre el Chelsea y el Arsenal en Azerbaiyán. ¿Recuerdan ayer que en Impacto Económico vimos todo lo que costaba llegar a Azerbaiyán y todo lo que implicaba llegar ahí, los traslados, el costo del tren, etcétera, etcétera? Bueno, el Chelsea finalmente se tituló campeón. Este fue el resultado, como ven, muy abultado, 4-1. Bacchus Blue en el primer tiempo, los dos conjuntos ingleses no se hicieron daño. Llegó el segundo tiempo y solamente les voy a marcar el primer gol que se dio en el minuto 49, un centro de Emerson y remató Giroud. ¿Por qué? Porque fueron 4 y si el tiempo no me da y no tenemos las imágenes, ahí se los voy a dejar de capítulo intriga para las 11 de la mañana cuando Telesur Noticias justamente le muestre toda la asistencia, las imágenes, lo que pasó. Acá se quedaron con el festejo, levantan el brazo todos. ¿Le ibas al Chelsea? ¿Sí?
¿Te gusta? Bueno, nada, sobre gustos no tengo nada para decir. Ya preparándonos más bien y pensándonos en fútbol latinoamericano, en Neymar, que gracias a Dios dicen su lesión en una de sus rodillas no fue definitiva, va a poder disputar partidos de la Copa América, pensando ya en el trabajo que hacen seleccionados de la región, en Perú que se prepara con todo. Vamos a abrir los próximos espacios también en Telesur mostrándole un poquito más de eso. A todos muchas gracias, será hasta pronto.